Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé. Señor presidente, solamente para agregar que, según lo dicho hoy por el presidente del bloque Cambiemos, cuando se refirió a nosotros, si éramos prolijos o no éramos prolijos, y si los radicales eran prolijos o no eran prolijos, recordé que lo que sí dicen de nosotros los peronistas es la frase más relevante, seguro, del general Perón, que es: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Todos nosotros estamos transitando reuniones por el famoso bicentenario de Lunghi, el acuerdo del bicentenario, tan hablado, tan dicho, tan publicitado. Pero bueno, eso es lo que nos diferencia seguramente a los peronistas de los radicales, según esto que pasa. No es en la prolijidad, sino en que nosotros hacemos lo que decimos, no prometemos, cumplimos. Por eso, en vez de ser una diatriba, el proyecto del Bicentenario, el acuerdo del Bicentenario, debiera verse en los hechos. Y la verdad que si se quiere ver en los hechos, nos tendrían que dar más participación, una real participación a la oposición, no solamente para ir a calentar a las sillas en las reuniones que se hacen cada 15 días. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Marcos Nicolini. Presidente, muy breve. No puedo dejar pasar alguna cuestión que se ha dicho acá de que prolongar el tratamiento de algún tema es dilatar. Yo no lo considero así, no lo vivo así y no siento así la política. Este es un ámbito político donde hay diferentes fuerzas representadas, como bien se han explayado distintos concejales, y creo que nunca está de más dar un espacio para buscar un mayor consenso. Y vaya, si lo sabrán, nuestro actual presidente, el ingeniero Macri, nuestra actual gobernadora María Eugenia Vidal, que gobiernan hace más de 2 años y medio sin mayoría en el Congreso y en la legislatura de Buenos Aires. Entonces, cuando se piden espacios y cuando se piden tiempos, no hay que asustarse, no hay que verlo como un acto opositor. A veces hay que entenderlo para dar algunas explicaciones. No está mal dar explicaciones. Y creo que a muchos de acá les consta que tratamos desde el bloque oficialista y en la medida de las posibilidades de dar esas explicaciones. A veces podemos convencer, a veces no, porque este es el juego de la política. Pero insisto, de ninguna manera pedí 15 días para dilatar el tema. Los pedí pensando realmente en que tal vez podíamos buscar un mayor consenso para ejercer la facultad que tiene este Consejo Deliberante, que no es otra que convalidar o no convalidar, en este caso, ¿no? Convalidar o no convalidar la designación que propone el intendente, porque hoy el estatuto de la usina marca eso, no marca otra cuestión. Bien se dijo acá, la opinión de los bloques de la oposición es una opinión política, pero para esto hay que convencer al intendente, que es hoy quien tiene la facultad. Por eso el bloque oficialista lo que va a hacer es ejercer la facultad que tiene en base al estatuto de la usina, que es convalidar o no convalidar la propuesta que ha hecho el intendente. Pero yo me quiero detener en la búsqueda de los consensos. Y me parece que en este tema y en muchos otros, el valor que tiene este Consejo Deliberante es poder escucharnos, más allá de que a veces y muchas veces no compartimos. Y me parece que por ahí pasa el cambio en el país, de escucharnos sinceramente, escuchar los argumentos del otro, pero viendo realmente si esos argumentos hacen al fondo de la cuestión, no porque vienen del otro descartarlos. Eso es lo que trato de hacer en mi actuación política. Y en muchos casos hemos arribado a acuerdos muy interesantes en este Consejo Deliberante, con ordenanzas muy interesantes para la ciudad de Tandil y que tal vez han estado más de un año, a veces 2, en comisión, en tratamiento, con muchas discusiones, y se ha llegado a buenas ordenanzas, poniendo y sacando desde el oficialismo y de la oposición. Me parece que es el desafío, debemos darnos este espacio. En este caso puntual,
creo que está echado, pero me parece importante para adelante tener en cuenta que cuando se pide un espacio se lo hace de buena voluntad para poder aportar. Gracias, presidente. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández. Ya me había olvidado. Gracias, señor presidente. No, simplemente era para hacer un comentario, iba a ser un comentario parecido al que hizo el concejal Nicolini, porque en realidad no me gusta tampoco eso de la palabra dilatar, porque no venimos a dilatar nada. Y es abrir un juicio de valor, decir que nada va a cambiar si nosotros podemos hablar con esta persona, podemos conocerla, podemos saber lo que piensa, porque realmente no lo conocemos. ¿Cómo vamos a levantar la mano y vamos a votar por alguien que no conocemos? En realidad es eso. Y tampoco es verdad esto de decir que no se planteó en la comisión, porque sí se planteó en la comisión, lo acaba de decir el concejal Nicolini, esto de demorar unos días más para buscar consensos, que me parece totalmente correcto lo que plantea, y que nosotros dijimos que sí, que estábamos dispuestos a seguir hablando. Entonces, me parece que no es dilatar por dilatar, no va así, y no va tampoco, si no conocemos a alguien, levantar la mano. Nada más eso quería decir. Va a hablar mi compañero de bloque después. Concejal de Alessandro. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, lo he escuchado atentamente al concejal Iparraguirre, coincido en muchos de sus conceptos, menos en el que la ley de sociedad economista mixta se dictó en la época de Perón. Fue un decreto ley de los conservadores. A veces los conservadores, sí, desde el año 1933 la ley Sabio se hizo para YPF, en realidad para yacimientos carboníferos fiscales. Me tocó estudiarla cuando hice el Persaltum de Aerolíneas Argentinas contra la privatización en el año 90, porque justamente era lo que impedía que Aerolíneas Argentinas tuviera solamente un 5% sin participación en los órganos de dirección, y ahí aprendí el valor de los síndicos. Y yo considero esta idea, Alfonsín, me acordé mucho de él ahora, hubiese dicho: no pongamos un zorro a cuidar el gallinero, más aún cuando el propio presidente del bloque dice que se le ofreció o se lo escuchó al sector productivo para la designación. Y bien se señaló que las funciones del síndico no son proteger a nadie, ni siquiera a la oposición, ni tiene que estar al servicio de la oposición, mucho menos eso, sino solamente cumplir con las normas de la Ley de Sociedades Comerciales, como el artículo 14 de la Sociedad de Economía Mixta del año 1933 dice, es decir, que aquellos que ejercen la sindicatura tienen que controlar la legalidad. Si hubiesen controlado la legalidad, seguramente hubiesen emitido un dictamen diciendo que no se le podía dejar de pagar a Camesa, que por lo menos había que conseguir una orden judicial, porque una actividad a mano militar es dejar de pagar el suministro de energía eléctrica, del cual vos seguías cobrando la tasa, porque lo curioso de esos 36 millones es que 5 millones de pesos lo pagaron en tasas los ciudadanos sobre la base de un servicio que consumían, que mientras tanto la usina no pagaba. Eso no es legal. Y entender o no entender esa lógica del síndico es lo que nos lleva a todos estos errores. Escucharlo al síndico. Yo lo primero que le preguntaría, de acuerdo a lo que bien señaló el concejal Iparraguirre, es qué piensa de aquellos convenios que discriminan a determinadas industrias y promueven rebajas en la tarifa para algunas industrias y no otras. Me interesa saberlo, porque eso afecta la legalidad de la función de la usina. Cualquier juez que observe si a Porreca y su horno se le hubiese ocurrido hacer un amparo, seguramente lo obtendría sobre la base de un convenio diferenciado para Renault, que no está mal porque sea Renault, sino porque es diferenciado y permite que una empresa funcione y otra no, al cobijo de ese amigo con derechos que pareciera que se ha constituido el síndico. Respecto de lo que dijo Nicolini, por supuesto que bien señaló el concejal Cibalieri que él sabía mi posición, porque yo la hice pública, independientemente de la comisión o no, él sabía que yo tenía esta posición. Y no está de la mano de la designación de un síndico de la oposición, porque bajo el propósito compartido y voy al límite a donde nos lleva con muy buen criterio el concejal Nicolini. Nicolini dice: quiero lograr el consenso, propongo que pase a comisión y se trate en comisión y lo escuchemos. Me imagino que ese será el paso para obtener el consenso, porque tampoco cuando los bloques de la oposición dicen lo designamos nosotros, están diciendo lo vamos a designar a la manera del UNGI. Lo que están diciendo lo vamos a proponer a la manera que propone la oposición. Seguramente después por votos no pasaría acá en el recinto, a menos que se tuvieran otros consensos que tienen que ver con ese propósito compartido, que es lo que yo propongo en mi moción.
que haga algo que nos haga sentir integrantes de un cuerpo, con la idea de poder dialogar y llevar a una solución a la designación de un síndico al cual sintamos como representante de la legalidad del pueblo de Tandil y no un amigo con derecho. Por eso vuelvo a la moción original, que es que pase a comisión, como bien propuso Nicolini en comisión, y que dejemos de perder aquellas, porque esto no podemos remitirnos a si perdimos o no en comisión, donde generalmente perdemos porque somos minoría. Esto es una oportunidad única de ese propósito compartido, dialogar por estos 15 días que no generan ningún tipo de problema, porque bien señaló Iparraguirre, no lo tengo claro desde lo jurídico, pero el síndico solo se va, como cualquier director, cuando viene el nuevo. Es decir que, aunque le aceptemos la renuncia, va a seguir en sus funciones hasta que venga el nuevo. Vuelvo a proponer entonces como moción que pase a comisión y ahí lo escuchemos a este síndico y sepamos qué va a hacer con los convenios con el horno de Porreca respecto del contrato de Renault, que no son decisiones políticas, son decisiones jurídicas. No entender esto, yo creo que nos está faltando ese detalle. Estamos hablando de las consideraciones legales a las que debe someterse el síndico, que como bien dijo Iparraguirre, ya van 3 veces que lo cito, tengo miedo de caerme en esa bancada, pero la realidad es que dijo claramente que lo que se está discutiendo es lo que dice la ley de sociedades comerciales, que claramente también dice cuáles son las funciones del síndico, y lo conoce como abogado el presidente del cuerpo. Controlar que se cumpla con las leyes y desde el punto de vista de los contables que se cumpla con las resoluciones del Consejo de Ciencias Económicas. Es decir, nada más que cumplir la ley. Seguramente si se hubiese cumplido la ley, a Camesa ya no era un problema si nos hubiese contado el síndico. A mí no me preocupa tanto si el síndico me contó o no, sino si se hizo algo por fuera de la ley que encima le costó a los tandilenses el cobro de una tasa que era ficticia, porque era sobre un consumo de luz que no se estaba pagando, claramente era ilegal. Y en su caso el síndico obvió o consideró que no era necesario por esta idea de zorros cuidando el gallinero, que bien dijo Alfonsín en su discurso cuando recitaba el preámbulo, era lo peor que le podía pasar a la sociedad argentina. Tiene la palabra el concejal Sivalieri. Gracias, señor presidente. Bueno, después del extenso discurso planteado por el presidente de Unidad Ciudadana, me queda más claro aún que el verdadero tema que mueve este debate no es la designación de un síndico, que claramente forma parte de las atribuciones no solo que le confiere el marco legal, sino aún el uso y la costumbre, y que sí responde, también tuve oportunidad de hablarlo con el concejal Iparraguirre a solas el otro día después de salir de una reunión, sí responde a una mirada crítica que la oposición tiene respecto de la usina en general, o de la conducción de la usina en particular, si lo queremos ver de otra manera. Digamos, esta argumentación de que la usina no responde a las necesidades del pueblo de Tandil es una opinión que obviamente no comparto, es una opinión particular, personal, que puede tener algún concejal de la oposición o varios. Obviamente no la comparto. Digamos, formo parte de un gobierno, me ha tocado estar en otros lugares de responsabilidad, donde me ha tocado negociar cuestiones directamente con la usina, muchas de las cuales no hemos puesto de acuerdo y muchas de las cuales no, pero sí me parece que se ha hecho siempre detrás de un proceso y de una evolución en la cual se ha tratado precisamente de defender los intereses del pueblo de Tandil. Y voy a decir algo más, y no me dejarán mentir algunos compañeros de bancada que también han formado parte de las reuniones. El intendente siempre ha tenido una actitud absolutamente demandante y diría sobrevaluando lo que la conformación estatutaria le da al gobierno municipal, y ha ido siempre por más, impulsando y presionando para la toma de muchas decisiones en las cuales el directorio privado por ahí no estaba de acuerdo, y sin embargo la insistencia política del intendente ha por ahí logrado obtener determinado tipo de resultados. Creo que
el extenso discurso del concejal Iparraguirre llevaría un rato largo de contestar en muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay que mirar, entre otras cuestiones, para ver realmente lo que significa la usina, es cuál es el programa de inversiones consolidado que la usina ha llevado a cabo en estos años, cuáles son los motivos por los cuales, ante una decisión de un gobierno de no permitir el aumento de tarifas, sí, pero sí el incremento de la energía en bruto que se le vendía a las distribuidoras, llevó a tomar la decisión por supervivencia, para proteger a esa empresa de todos los tandilenses de tener que dejar de pagar. Creo yo la sobredimensión que se dio a esta suspensión unilateral del pago del plan de inversiones de la usina, que cuando lleguemos al final de este año, apenas transcurrido menos de 2 años de esa adenda, va a estar completado y es más, superado. Va a haber más obras en valores económicos que las comprometidas o que las suspendidas. Y esto ha sido también por una exigencia y una presión permanente del intendente. Entonces a mí me parece que el discurso del amigo Rogelio lo que hace es desnudar realmente la visión, que yo la puedo respetar. Creo que es el presidente de una de las bancadas de la oposición y tiene una mirada crítica de la usina y, digamos, ninguno de los que estamos acá tenemos votos de ingenuidad, digamos, todos tenemos derecho a usar la política para lograr nuestros fines. En nuestro caso, para consolidar acciones del gobierno me parecen buenas, en el caso de la oposición en algunos casos, a veces porque lo piensan y a veces porque les parece bueno de efectuar críticas y poner cuestionamientos, digamos, excesivos a algunas de las cuestiones. Yo creo, por eso digo, ¿no? Ayer me tocó participar en una reunión en la usina para tratar algún tema de gestión, digamos, y volví a ser testigo de cuáles son los planteos que el intendente le hace al directorio privado. Y la verdad, debo decirlo, no tienen por qué creerlo, son absolutamente distintos a la mirada que alguno de ustedes tiene, que en realidad lo que hace es proteger al sector privado. Al contrario, me parece que es una actitud de permanente demanda y cuestionamiento, buscando cada vez mayor cantidad de oportunidades para Tandil. Me parece que las pruebas pueden estar a la vista. El tema de la diversificación del rol de la usina no fue una tarea fácil, no es una tarea fácil. Todos sabemos que es una empresa, digamos, querida y apreciada por los tandilenses, que tiene una mirada de la comunidad muy buena. Digamos, cualquier encuesta nos demuestra que hay un grado importante de satisfacción con el rol de la usina. Y la verdad que pensar en los logros que se han obtenido en los últimos tiempos, de su involucramiento en algunos temas vinculados a la salud, el propio tema del relleno sanitario y muchas otras cuestiones, digamos, hay dos miradas de mirarla. Alguien podría tentar, aquel que no entiende, de generar una mirada mezquina que es para que los privados que integran la usina se llenen de plata. Y la verdad, las acciones son absolutamente regulares y no son así. Bueno, me alegro que lo compartamos. Yo creo que hay una mirada comprometida, inclusive de algunos actores privados en la usina, en lograr que la usina vaya logrando cada vez mayor porcentaje de involucramiento en temas que tengan que ver con la resolución de problemas de la ciudad. Yo estoy convencido de eso, la verdad. Digamos, alguno podrá tener una mirada distinta, con buena o mala intención, pero estoy convencido que es así. Y quiero reivindicar que el intendente también, por eso que me parece que algunos términos suenan ofensivos cuando se dice no son los representantes de Lungui o Lungui que esconde. Nada, simplemente hace uso de las atribuciones que han tenido hasta ahora todos los intendentes a la hora de nombrar los representantes de la usina. Y voy a decir más. En este caso en particular, ni siquiera tiene que ver con cuestiones políticas. Digamos, todos los que están acá saben bien, el doctor Javier López no es un afiliado de la Unión Cívica Radical, no es un militante. Es un abogado que tiene su trayectoria, su recorrido, que, digamos, en función de alguna parte de su expertise parece tener un perfil más que interesante para cubrir el rol, con lo cual tampoco se está apuntando a nombrar a un tipo del palo. O sea, me parece que por eso digo que a veces las críticas suenan muy excesivas.
me parece que el intendente tiene atribuciones como para proponer un nombre, y me parece que plantear que la representación, digamos, debiera corresponder a la posición detrás de una mirada de sospecha respecto de que en la usina ocurren cosas raras como la que plantea el consejero Iparraguirre, me parece que es más una denuncia que una intención de mejorar la calidad y el manejo institucional. Me parece que es tratar de poner en escena con determinado tipo de argumento. Lunghi tiene algo escondido ahí y manda a los amigos de él para que no se descubra. Y la verdad me parece una barbaridad, sinceramente. Es más, creo que, conozco la buena madera del consejero Iparraguirre, creo que es un tipo honesto, lo he escuchado en conversaciones con el intendente, y le acepto el discurso en este ámbito porque es el lugar donde es el lugar de resonancia para nuestras posturas, sean cuales fueran. Pero no creo que lo crea, no creo que crea realmente que el intendente busca socios para tapar cosas oscuras, porque no es así, y porque creo que tampoco lo cree. Creo que es una sobreargumentación detrás de una postura respecto de una mirada de la oposición que en un momento de la historia de Tandil se le ocurrió que uno de los síndicos de los dos del sector público debía ser designado por la oposición. Yo le dije, me parece legítimo como postura política, digamos, de todas maneras, no es lo que está vigente, llevar otros tiempos discutirlo, se podría discutir un año más, 2 años más, y algún día alguien podrá decidir que tiene razonabilidad como para ponerlo en práctica, inclusive como para modificar el estatuto. La realidad es que por ahora no es así. Entonces yo lo que pido, a la hora de argumentar y más allá de los roles y las funciones que cada uno de nosotros tiene en cuanto a lo que representa, yo nunca podría compartir la afirmación de que el síndico que va a proponer o que propuso el intendente no representa la voluntad del 44% de los votantes, porque digamos el síndico tampoco surge de una compulsa pública. En realidad hay un mecanismo y una regla, es la que está vigente, muchachos, es así. Digamos, entonces podemos hacer todos los esfuerzos para hacer discursos vinculados a la mirada de una pretensión de un rol distinto de la usina, pero la usina es lo que es. Está emparentada, digamos, a las mejores épocas de crecimiento de la ciudad y está emparentada a los momentos difíciles de la ciudad, mejor o peor, pero, digamos, siempre, digamos, debajo de una regla y una mirada de una sociedad de economía mixta en la cual el Estado municipal tiene intereses y los defiende, al menos en lo que a mí me ha tocado vivir dentro de este gobierno. Habrá habido otros, no sé cómo sería el mecanismo y el diálogo. En me parece que siempre ha habido un ida y vuelta que ha sido provechoso para la ciudad. Por eso digo que el discurso del consejero Iparraguirre pone en evidencia claramente que el verdadero debate no es la elección del síndico que el intendente ha propuesto, sino es una mirada mucho más crítica y mucho más profunda hacia la empresa o hacia los representantes que el intendente ha designado en la empresa. De tal forma que me parecía y me pareció, porque la verdad que en estas 2 semanas desde que el expediente subió no hubo un diálogo puntual respecto de esto, los únicos hechos fueron los que yo veo que son públicos, y tienen que ver con eso, tienen que ver con una mirada crítica del funcionamiento de la empresa que yo en lo personal no comparto. Por eso me parece que los argumentos que con mucho esfuerzo por ahí se tratan de sostener respecto de, bueno, démonos tiempo para conocer quién es el hombre propuesto, que propone el concejal de Alessandro, no es lo mismo que sugiere la mirada o lo que se desprende de las palabras del concejal Iparraguirre. Así que, vuelvo a repetir, en lo personal, yo creo que la mirada del Consejo debería centrarse en ver si hay objeciones respecto de los antecedentes, digamos, de la persona propuesta. El rol del síndico, más allá de las redefiniciones que acaba de mencionar Rogelio, están claramente establecidas en el estatuto. Son funciones de supervisión de las acciones de la empresa
como cualquier síndico, no de iniciativas puntuales que permitieran o que supusieran que debería previamente conocerse cuál es la intención. Léanlo, no me iba a tomar el trabajo de leerlo acá, pero es bastante largo, y la verdad que son todas cosas muy puntuales y muy concretas. Así que, nada, lamento que la mirada de fondo en realidad sea distinta, no en cuanto a los términos de elección del síndico, sino a lo que significa la usina. La verdad me parece una acusación, digamos, oscura sobre las intenciones del intendente con la usina a través de la designación del síndico. Me parece que un hecho bastante simple y habitual, como es la designación de un colaborador o un representante, se lo ha teñido de un manto de sospecha que me parece absolutamente excesivo e injusto. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal José Luis Labaroní. Gracias, señor presidente. La verdad, mi intervención va a ser bastante corta. La verdad que admiro a los concejales que pueden hablar tanto tiempo sin leer. La verdad que no es una de mis fortalezas y en serio lo admiro, siempre lo hablo con Mario, poder transmitir una idea en tanto tiempo y dejarla grabada, la verdad que es una habilidad que hay que reconocer. Simplemente para hacer un recordatorio de algunas cuestiones que mencionó el concejal Iparraguirre en su alocución y que después tomó cuando habló el concejal de Alessandro. Quiero hablar de la deuda de la usina con Camesa. Quiero refrescar y volver a esos momentos. ¿Por qué se generó esa deuda? Recordemos que esa deuda se genera porque el gobierno nacional, a través de su autoridad de aplicación, le impide a las distribuidoras aumentar la tarifa pública. Es decir, congeló el precio de la tarifa pública en un determinado momento, pero no lo hizo así con las mayoristas. Entonces Camesa seguía facturando y aumentando al nivel del ritmo de la inflación, y obviamente esto se iba comiendo la capacidad de rentabilidad de las empresas. Llegó un punto en que peligraba el pago de los sueldos, por lo cual las distribuidoras solicitaron un amparo que fue aprobado por la justicia, creo que en La Plata, un amparo, lo que le permitió a las usinas congelar también no pagar los aumentos que les prometía, que les imponía Camesa, y así se fue generando esa deuda que momentos después generó una rediscusión de esa deuda y obviamente una forma de pago que, como después dijo Iparraguirre, terminó, digamos, para la distribuidora en un final feliz. Con respecto a lo que se viene discutiendo, yo quiero hacer una referencia de que todo lo hacemos dentro de un marco. El doctor D'Alessandro habló de la ley de sociedad de economías mixtas, y yo, volviendo a la legalidad que en temas anteriores pidieron los concejales, me voy a referir a la misma ley anterior y al mismo libro, artículo 234, donde dice que en las concesiones públicas, en los contratos de concesión, las empresas deberán aceptar que la municipalidad fiscalice sus actividades en todo lo concerniente a la prestación del servicio, como asimismo el cumplimiento de las ordenanzas de tarifa y precios. Los funcionarios a quienes se confíe la aludida fiscalización serán designados por el Departamento Ejecutivo. Claramente la ley orgánica marca quién es el que tiene que designar. Nosotros deberemos verificar la capacidad para ejercer el cargo.
Pero me parece que lo que se discute acá no está relacionado con la fiscalización. Al menos a mí, como profesional de administración, se me recurre que lo que se está discutiendo acá son preguntas que yo le haría a un director, no a un fiscalizador. El fiscalizador controla la legalidad del gasto, controla los procesos administrativos y propone correcciones a los procesos administrativos, por lo cual yo creo que a lo mejor los licenciados en administración estaríamos más capacitados que los contadores y no podemos ser síndicos, pero bueno, ese es otro costado. Me parece que lo que se discute acá es la función de un director. Cuando hablamos de las visiones que tiene sobre la empresa, no estamos hablando del síndico. El síndico controla el accionar de la empresa. Estamos hablando de un director. Por eso no acompaño el reclamo de la oposición. Creo que no es acertado, me parece que no es acertado, lo digo muy humildemente. Y creo que el encuadre jurídico así lo marca. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Llano, Facundo. Chupate esa mandarina. Gracias, señor presidente. Por supuesto que comparto la posición política y en consecuencia los argumentos que ha dado Rogelio Iparraguirre, como también la explicación respecto al rol y el encuadre normativo jurídico que mencionó el concejal D'Alessandro, y también comparto la mirada respecto a la oportunidad que tenemos como cuerpo de analizar en profundidad y acabadamente y de forma amplia, como lo hizo Rogelio, respecto al rol de la usina, su participación en la comunidad, su relación con el sector privado, su relación directa con el sector público designado en esos asientos y con el municipio de Tandil. Son todas relaciones distintas en las que, producto de el tratamiento del acuerdo de accionistas, que seguramente en unos días tendrá mayor debate en oportunidad de reunirnos con la Cámara Empresaria y por ahí con algún otro sector vinculado, como ahora, en la oportunidad de designación de este síndico, es que podemos poner a la luz algunas cuestiones que nos interesan, que queremos debatirlas, que queremos conversarlas respecto de la usina y que esta es la oportunidad. Y efectivamente la designación de un síndico de carácter público cobra real importancia en este aspecto. Como dijo Rogelio recién, es decir, hay muchas cuestiones que corresponden a la fiscalización y al control de las cuentas públicas en el Estado, en la usina, pero conforme los objetivos del Estado municipal. Es decir, argumentar que el síndico propuesto es producto de una sugerencia de un sector empresario, a nosotros no nos es suficiente. El síndico que tiene que proponer el Ejecutivo, que además tiene que tener el acuerdo del Consejo, tiene que ser el resultado de una visión estratégica del sector público, del municipio de Tandil en su conjunto, digamos, y por eso la aclaración que se hizo municipio, municipalidad, Estado Ejecutivo, deliberativo. Y digo, acá
no hay que alarmarse porque la oposición, en forma madura, responsable, razonada, se ponga de acuerdo y sugiera un método de trabajo, de designación o la manera en que se va a designar un síndico público. Al contrario, es sano para la democracia, es sano para la división de poderes, es sano para el cuerpo deliberativo, en la que nosotros podamos decirle al intendente, al ejecutivo y a nuestros compañeros concejales: queremos debatir el rol del síndico, como dijo D'Alessandro, queremos debatir cuál es la actitud que va a tener respecto de determinada categoría de tarifas, queremos saber cómo se va a plantar y cómo va a plantear en el seno interno los alcances de una concesión que es un servicio público. Entonces, nadie se tiene que alarmar porque la oposición en su conjunto así lo pretenda y así lo reclame. Digo, acá yo le recuerdo a la hora presidente del bloque de Cambiemos, hoy es concejal, no es más jefe de gabinete, digamos, porque está justificando los ejercicios futuros, está justificando, y lo encontré en el teléfono, en la computadora, que respecto de las licitaciones, el artículo 155, que dice que la única oferta, si resulta de evidente conveniencia, debe aprobarla el Consejo Deliberante. Digo, me quedaba en el tintero eso. Después, otra cuestión, me quedaba en el tintero porque es muy claro y realmente que nos hagan piruetas tramposas no me gusta. Es menospreciar nuestra capacidad y nuestro trabajo. Además, acá, quien manifiesta su opinión respecto al rol del ente mixto está haciendo una acusación oscura o está sospechando. Quien pide conocer al postulante, verle la cara, preguntarle qué opina respecto de su rol dentro del ente mixto, quien pide lograr consensos, quien pide constituir una base de sustentación política más amplia y que trascienda al oficialismo y la soberbia en la que están, quien pide eso es acusado de dilatar la cuestión. Si vos pedís que venga el postulante, estás dilatando la cuestión. Si vos manifestás qué opinás respecto de la usina, estás haciendo una acusación oscura, estás sospechando. Entonces, acá no hay voz que valga. La única voz que vale es la del oficialismo, es la de la mayoría que impone, una mayoría que impone en el seno del bloque y que después viene a hacerla valer en el Consejo Deliberante, y quien no está en acuerdo con eso está dilatando, está sospechando, está haciendo acusaciones. Digo, ¿esa es la democracia? ¿Eso es el piripipí que están hablando, que recién se mencionó, del acuerdo del Bicentenario, de los consensos? Digo, están repitiendo las prácticas de las cuales se quejaban. Están repitiendo todas y cada una de las prácticas del autoritarismo, de la escribanía, de todas las cuestiones que eran las víctimas, ahora son los victimarios. Todos están repitiendo. Y en este caso puntual está más que claro. ¿Por qué? Porque ni siquiera permiten que venga el postulante a verle la cara a todos los concejales que son los responsables de designarlo. Digo, acá, por más que nosotros tengamos una posición y pretendemos ser escuchados. Ahora bien, si esa no es la decisión del bloque mayoritario, igualmente tienen que tener el gesto político, el gesto democrático de decir, muchachos, yo quiero que ustedes lo conozcan, escúchenlo, conversen, háganle planteos, sepan qué piensa, sepa cuáles son los objetivos, qué le pidió el intendente, qué le podemos pedir nosotros. Todas las cuestiones que se dijeron acá son verdades,
Son verdades. La deuda con Camesa, el incumplimiento de los acuerdos concesionarios. Porque acá nadie dijo, pero la usina de Tandil tiene el servicio concesionado, tiene una obligación para con el Estado municipal de cumplir anualmente con las obras comprometidas. Es mentira que el intendente le pide, o si se lo pide, realmente hacen oídos sordos, porque llevan un acumulado de 8 años de incumplimiento. Entonces, no nos menosprecien. Es un disvalor decir lo que están diciendo cuando en realidad después hacen otras cosas. Entonces, ahí es donde yo creo que está bien discutir el rol general de la usina. ¿Cuál es? Digo, ¿la usina está en el acuerdo del Bicentenario? ¿Alguien sabe quién es el representante de la usina en la nave de la inteligencia, la sabiduría y el futuro que va a escupir fórmulas mágicas y nos va a solucionar la vida a nosotros, capaz que no, al futuro? Digo, ¿está la usina ahí? ¿Está la usina? ¿Está el pie de Usicom ahí? Nosotros también somos dueños de Usicom. Eso que le dijeron a Iparraguirre es mentira. No es un acuerdo entre privados. Nosotros también somos dueños de Usicom. Y si no fuésemos dueños de Usicom, díganme por qué el intendente en su momento firmó un acuerdo para que Usicom saque un crédito en el Banco Nación y puso en garantía la ordenanza 2505, los fondos de esa ordenanza. Díganme por qué sucedió eso, si nosotros no tenemos nada que ver con Usicom. Entonces, parece que las buenas son de ellos, animémonos y vayan. Las buenas son de ellos, las perdidas son compartidas. Siempre pasa lo mismo. Y esto, ojo, no es una pulseada con el sector privado. No es una pulseada de la oposición con el sector privado. Es una pulseada pública. El sector privado tendrá sus intereses, tendrá sus intenciones y tiene sus representantes. Tiene sus directores, tiene su síndico y sabe cómo manejarse. Probablemente sea sano que tengamos también el sector privado ahí. Alguien me dijo, y no quiero hacer extensivo a quienes estuvimos, alguien me dijo, si no hubiese estado el sector privado, Lungui ya le hubiese chocado. Yo no sé, capaz que sí, capaz que no. Digo, yo lo que sí quiero discutir ahora es cuál es el rol del sector público, cuál es la responsabilidad de los concejales, qué es lo que va a pasar con la famosa diversificación del objeto social, qué es lo que va a pasar con Usicom, qué es lo que va a pasar con el cumplimiento de la concesión, cómo vamos a seguir la relación con los empresarios, pero también, como dijo Alessandro, con los clubes, con las ONG, con las empresas que no llegan a pagar la factura y tienen dificultades y tienen que poner garantías extrañas y tienen algunos un contrato y otros otro contrato. ¿Por qué no podemos discutir eso? ¿Por qué los concejales no podemos discutir eso? ¿Por qué quien discute eso está acusando, está sospechando o quien pide tiempo está dilatando? La usina tiene en su página, el último balance que publicó es en el 2015. Hace 3 años que no publica los balances. Entonces, ¿por qué no podemos preguntar si la usina tiene plazos fijos, incumpliendo con Camesa, pero teniendo plazos fijos? ¿No podemos preguntar eso? ¿Por qué no podemos saber si la usina, incumpliendo con Camesa, compró dólares? O si tiene bonos, y si tiene bonos depositados en algún lugar. ¿Por qué no podemos saber eso? La usina ha incumplido con el municipio de Tandil, pero además tiene enormes posibilidades. Nosotros queremos que le vaya bien a la usina, como recién se mencionó. Creemos que tiene que ser un socio importantísimo y que tenemos la suerte, además de ser un socio, de estar adentro. Entonces, todo eso lo queremos discutir. Esta es la oportunidad porque se mencionó un síndico. Sí, bárbaro. Es la oportunidad porque hay que designar un síndico. ¿El síndico reúne los requisitos o no reúne los requisitos? A la vista solo tenemos fotocopias de los cursos que ha hecho.
Vamos, no le vimos la cara, estamos en Tandil, nos conocemos todos. Pero ¿qué hubiese costado sentarse, tomar unos mates en una comisión y zanjar todas las dudas que tenemos? ¿Qué hubiese costado preguntarle si tiene experiencia en la fiscalización y control? Si ha participado de alguna sociedad anónima, de algún tipo de sociedad constituida. ¿Qué hubiese costado preguntarle cuál es la relación que tiene con el Ejecutivo? Se dijo que no es militante, pero bueno, tiene un rol, es un profesional, tiene llegada a determinados vínculos, a determinados responsables del Ejecutivo. De hecho, varios responsables del Ejecutivo lo presentan como su abogado. Digo, ¿qué hubiese costado zanjarnos todas estas dudas en aras de la participación, de la democracia, de todo lo que pregonan en el día a día y lo vemos y los esfuerzos que hacen para así plasmarlo? Digo, y esto no es solo una responsabilidad de Lunghi, no es una responsabilidad de Lunghi, es una responsabilidad de Lunghi, de su equipo de gobierno, de su jefe de gabinete, de sus secretarios, por supuesto, y de más está decirlo, de quienes hoy ejercen roles en la usina, ¿sí? Que hace tiempo que no dan la cara y que hace tiempo que no vienen al Consejo Deliberante a conversar con los concejales de cómo va el curso de acción de esa terrible empresa, pero también es responsabilidad de los concejales que lo permiten. También es responsabilidad de los concejales que no abren la ventana a la democracia, que no abren la posibilidad del diálogo y de la construcción de consensos. Es responsabilidad del bloque oficialista que así no lo permite. Porque son obtusos, porque son soberbios y porque acompañan la soberbia del equipo de gestión. Y eso no está bien. Como dijo mi amigo el concejal Ballén, el poder no es eterno. Y nosotros la mayor responsabilidad la tenemos que tener, y por supuesto hago la autocrítica a quienes no la tuvimos, cuando estamos arriba, cuando lo tenemos al poder. Porque después de clamar es fácil, después reclamar es fácil, pero cuando alguien alza la voz es sospechoso, está acusando o dilata la cuestión. Entonces basta de sanata. Digamos, basta de decirnos una cosa y hacer otra. Yo en eso realmente, y con la usina más todavía, porque es importantísimo el rol que tiene la usina para el municipio de Tandil. Repito, nosotros no tenemos intenciones ni de dilatar, ni de sospechar, lo que tenemos intenciones es de trabajar por el bien de la comunidad, por el bien de Tandil y de la democracia y de las instituciones. Somos el Consejo Deliberante. Sivalieri no es más jefe de gabinete. De manera que tiene que respetar el 273, el 255, la ley de sociedades jurídicas y todo lo que la ley manda. Y el 234 que citó la Baroní no es aplicable al caso. El 234 que citó la Baroní está actualizado ese artículo. No sufrió modificaciones, pero no es aplicable al caso. ¿Sabe por qué? Porque habla de la fiscalización de las concesiones. No tiene nada que ver. Habla de que el Departamento Ejecutivo, obviamente, es el responsable de fiscalizar las concesiones y, obviamente, el Departamento Ejecutivo, a través de sus funcionarios designados, fiscaliza esas concesiones. Obviamente, claro está. Nosotros no pretendemos designar gente para fiscalizar las concesiones, que bastante mal fiscalizadas están, porque si no, nos llevaríamos 8 años de incumplimiento de las concesiones. Entonces, el Departamento Ejecutivo, además de poner la lupa en las concesiones, va a tener que poner la lupa en esas fiscalizaciones. Y merece otro capítulo de las concesiones en el Partido Tandil, porque son concesiones de servicios públicos, podemos hablar de las concesiones del transporte, de la terminal, podemos hablar, bueno, de tantas del Castillo Morisco, de tantas concesiones podemos hablar que hay que fiscalizar, pero el 234 en esta no entra, directamente, definitivamente. Entonces, digo, para cerrar, repiten las prácticas que repudian.
¿sí? Repiten las prácticas que repudian. Acusan, ¿sí? Acusan de instalar sospechas, de tener mala fe en las posiciones públicas y políticas, o de dilatar a quien quiere construir más consensos. Preservémonos como cuerpo, como concejales, y nada cuesta estar a la altura de lo que Tandil demanda, estar a la altura de lo que la usina demanda y puede dar a Tandil. Insisto con esto, la usina tiene un enorme potencial de construcción, de desarrollo, junto con la universidad, si la universidad no se sigue prestando a un rol titiritesco en el acuerdo del Bicentenario, y con el municipio de Tandil. Entonces, si realmente actuamos como corresponde, somos responsables, estudiamos y proponemos, como creo lo estamos haciendo, y bueno, construyamos consenso, construyamos democracia, mostrémosles a la sociedad de Tandil que estamos a la altura, mostrémosle a la sociedad de Tandil que oposición y oficialismo no se pusieron de acuerdo, unos querían una cosa y otros otra, pero vino el postulante, lo escuchamos, nos sacamos las dudas y efectivamente después se votó como la ley manda. Digo, y está bien que así sea, porque nosotros, a ustedes los eligieron para hacer gobierno, como dijo Parraguirre, 4 elecciones, si Valieri ganó el 2017, bárbaro, pero también representamos una parte de la sociedad. También tenemos nuestras ideas, también tenemos nuestra mirada, también tenemos nuestra opinión, y si estamos sentados acá es para que sea escuchada, no para que sea acusada de dilatar o de sospechar. Digo, y además tenemos elementos para hacer estos planteos. ¿Por qué? Por lo que se mencionó recién, por el rol que está teniendo la usina en la sociedad de Tandil. Tenemos elementos para sostener que UCECON no se está manejando como corresponde. Tenemos elementos para decir que queremos un síndico activo que responda al Estado municipal. ¿Sí? Porque cada una de la diversificación que tuvo UCECON, tuvimos problemas con el relleno sanitario, tuvimos problemas con cambio de emergencias. En cada lugar donde pone el pie UCECON tenemos problemas. Y en este contexto en el que un ente mixto popular y municipal tiene que estar cuerpo a cuerpo con el vecino tandilense que va a sufrir el tarifazo, más aún, nosotros no queremos una posición fría, distante. No podés pagar la boleta, tráeme a ver qué te puedo embargar. A ver, estoy produciendo, tengo gente empleada. No podés pagar la boleta, este es el interés que te voy a imponer. Tenés un club, pagá la factura. Tenés una biblioteca, pagá la factura. Entonces, ese es el rol que va a tener la usina en la comunidad. Es muy pobre. Tal vez a los que están no les interesa del sector público. Probablemente se los ve muy cómodos. La verdad que, como dijo un empresario, te miran del balcón y listo. Tal vez a los que están no les interesa, a mí sí me interesa. Y a mí sí me interesa, y además me interesa que ahí haya gente que responda para la gente. Porque si no, no tienen vocación pública. Tienen vocación privada disfrazada de vocación pública. Y si tienen vocación privada, que se vayan al privado y se la ganen en el privado como se la ganan los privados. Que no se disfracen de público para ir con el privado. Porque así es fácil. Con la plata de la gente es fácil determinar acciones. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo. Esta es la oportunidad. Debatimos un síndico. ¿Es relativa la participación de un síndico en la empresa? Yo hoy estoy debatiendo un síndico. Para mí el 100%. Es así. Para mí el 100%. Y me da la oportunidad de plantear esto. Pero además, no solo me da la oportunidad de plantear esto en la usina, sino que además echa luz respecto de la posición política del bloque mayoritario y del oficialismo. Porque si hay algo
que de este recinto no cabe duda es la poca vocación democrática que tienen todos los integrantes del oficialismo. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Ballén. Quería hacer algunas salvedades respecto a los planteos que se han hecho. En primer lugar, hay datos objetivos, como es la cuestión de la adenda, como es la cuestión de los planteos que surgieron desde el mismo sector industrial que en su momento propuso al síndico saliente sobre la tasa de interés alta que se pagaba en la segunda factura, en el segundo plazo para pagar las facturas de las pymes. Hubo planteos también del mismo sector industrial, inclusive socios del síndico saliente. Es decir, que ha habido datos que escapan a la opinión de un mero concejal, como se decía hoy, que era cuestión de 1 o 2 concejales que podían opinar de tal o cual manera. Yo creo que los concejales han ido formándose opinión en base a los datos objetivos que han ido surgiendo de la realidad. Y me da mucha pena una cuestión, que nosotros no podamos tener una entrevista con el candidato que propone el oficialismo, que propone concretamente el intendente Lungui. Acá se habló de dilatar los plazos, se habló de que, bueno, ya ustedes tienen una postura tomada. En realidad sí, nosotros tenemos una postura tomada que la expresamos en una conferencia, los bloques de la oposición, que nos costó mucho ponernos de acuerdo, pero llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer este planteo y que teníamos elementos más que razonables para sostener que uno de los 2 síndicos públicos podía ser de la oposición. Pasó en la SAPEN, se designaron gente, hoy lo dijo muy bien el concejal Iparraguirre, se designó gente de la oposición. ¿Por qué no podía ser en este caso en la empresa más importante y cambiar este criterio de que el estatuto no se puede modificar? Mentira, hay un poder concedente, hay una voluntad política, pero forma parte de otro discurso más profundo. Me quiero referir concretamente a la posibilidad de ver a una persona. ¿Qué significa ver a la persona que uno tiene que elegir? Significa tener el contacto de visu con la persona, significa llevarse una impresión personal del hombre que uno tiene que elegir. Es muy importante esto. ¿Por qué ustedes se creen? Escuchaba hoy, no, por el síndico tiene las competencias claras, pero por supuesto, no nos tomen por giles. Yo conozco lo que es una ley y yo ejerzo la profesión de abogado y conozco profundamente cuando se elige un juez, cuando se elige un fiscal y por qué lo entrevistan. Pregúntenle a Carlos Fernández cuando eligió un juez a ver si no lo entrevistó. Si no hubo un contacto previo con esa persona y lo llamaron y le dijeron, señor, queremos saber qué piensa usted. Y el juez no tiene las competencias claras, no se sabe lo que hace un juez, el juez no sabe cómo debe fallar, cómo debe dictar sentencia, cuáles son los criterios. Sí, señor, lo tiene un fiscal, lo tiene un juez, lo tiene un funcionario en este tipo de cuestiones cuando se lo designa. Pero el contacto de visu, la impresión personal que uno requiere de esa persona a designar es fundamental. Nosotros estamos designando una persona a libro cerrado. Me preguntaría yo, todos ustedes, ¿qué saben de este candidato? Y les voy a adelantar, yo lo conozco a Javier López, porque como ejerce la profesión como yo, lo conozco mucho. Él me ha compartido casos penales de su estudio. He compartido y he litigado con él en casos civiles. Y he litigado contra él. Y lo conozco muy bien. Y he sido miembro del Colegio de Abogados en comisiones en donde él ha participado y de la Asociación de Abogados en donde ha participado. Pero yo digo esto, y esto habla bien de él porque yo sé que es una persona seria, y así lo considero, y me lo ha demostrado a lo largo de 14 o 15 años que ejerce la profesión en Tandil, y yo lo he visto trabajar. Pero también me gustaría que lo conozcan muchas de las personas que están acá, que seguro no lo conocen. Muchos de los que lo van a votar creo que no lo conocen. Ni siquiera si les muestro una foto acá, alguno me diría que no lo ha visto. Entonces, muchachos, ¿cuál es el problema de que nosotros podamos dilatar, como decía acá el concejal, 15 días más? ¿En qué afecta eso el funcionamiento de la usina? Y tomarnos una entrevista con Javier López. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Les digo otra cosa más. Hoy mi compañera Linda Fernández me decía, ¿por qué dicen que yo no lo puedo votar? Nosotros mantenemos la posición de que el síndico, uno de los 2 síndicos, tiene que ser
materia de discusión por parte de la oposición. Lo vamos a seguir manteniendo porque es una discusión que lleva mucho más tiempo. Y obviamente, con este Ejecutivo va a ser muy difícil. Yo lo dije el primer día que hicimos la conferencia de prensa. Cuando me preguntaron si creía que Lunghi nos iba a escuchar, dije que no. Porque es lo que pienso. Ahora, en el mientras tanto, en que yo tengo que elegir un síndico, y Nilda me decía, ¿por qué yo, si lo entrevisto y no me puede convencer y no lo puedo terminar eligiendo para este cargo? Sin dejar de lado mi posición, que voy a seguir pensando lo mismo, de que yo tengo que tener la posibilidad de elegir un síndico como oposición. Sinceramente me parece un disparate decir que no, porque el síndico está claro, tiene que controlar, dice acá el concejal José Luis Lavarón, y verificar la capacidad. Pero muchachos, a ver, ¿cómo verifico yo una persona si yo no la conozco? Por unos papeles que llegan ahí, puedo leer, sí, antecedentes, estudió acá, estudió allá, pero a ver, el contacto es fundamental con la persona. Es fundamental verle la cara, ver los gestos, qué dice, si le hago alguna pregunta, a ver quién sos, qué hiciste, porque yo creo que muchos de los que están acá no lo conocen. No lo conocen, ¿eh? Yo sí lo conozco, y seguramente usted también lo conoce. Y seguramente el concejal Llano, que es abogado, lo conoce. Pero muchos de los que están acá no lo conocen al doctor Javier López. Y es una pena, por el mismo Javier López es una pena. Porque si lo trajéramos acá, seguro que mucho más de una persona que no lo conoce se llevaría una buena impresión, que de eso se trata la entrevista, no de si el síndico tiene capacidad para fiscalizar, no fiscalizar, el balance, no, señores, muchachos, esto es mucho más profundo. Esto es mucho más profundo. Cuando uno elige un juez, quiere saber cómo es esa persona. Por eso reitero, por eso existen estos mecanismos de audiencias en las elecciones de muchos cargos de este tipo. Uno, lo mencionó Mauricio de Alessandro muy bien, magistrado. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa oportunidad, que incluso lo va a beneficiar hasta el mismo Javier López, porque seguramente alguno de los que acá no lo va a votar hoy, lo puede terminar votando? Lo que me demuestra claramente, y lamentablemente, es que cuando acá vinieron con la cuestión del diálogo, de que íbamos a cambiar, de que nosotros venimos acá, en realidad esto no existe. Esto es una mentira, una gran mentira, como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Este es un gobierno autoritario. El intendente es bueno, sí, señor, es bueno, se lo reconozco. No tengo nada contra Miguel Lunghi. Es un vecino de Tandil como yo, nació en Tandil, varias generaciones de tandilenses. Yo siento lo mismo que él. Yo tengo debo ser quinta generación de tandilenses por parte de mi padre. Y quiero tanto Tandil como Lunghi. Tuve posibilidad de trabajar en el Poder Judicial en Mar del Plata y hoy, como muchos amigos míos que son jueces camaristas, lo sería ya. Y me vine acá porque yo quería ejercer la profesión de abogado en Tandil. Y quiero tanto a mi ciudad como él, pero me gustaría que él me deje discutir algunas cosas en la ciudad. Eso es lo que pido. Y me parece que acá, no sé, ni estoy pidiendo que me dejen designar al síndico, no estoy pidiendo, no, verlo. A ver, Javier Alejandro López, abogado, justicialista, le voy a adelantar más, no es radical, es justicialista Javier López. Y lo sé muy bien porque lo he hablado con él. No tiene militancia política, pero es justicialista. Inclusive me atrevería a decir hasta que puede ser afiliado al peronismo. Es afiliado. Bueno, es afiliado al peronismo. Ahora, yo me pregunto, Miguel Lunghi cuando no habló con López, le trajeron una plancheta y dijeron, bueno, elijo a López. No habló con López. ¿Por qué yo no puedo hablar con López si lo tengo que decidir acá? Terminemos con esta historia. Y si lo voto o no lo voto, va a ser una cuestión posterior, pero que inclusive algún voto se puede dar vuelta de esto. Cuando Marcos Nicolini decía, bueno, no, sí, por favor, si lo conocen, si hablan con él, ¿por qué no puede convencer a alguno de los que posiblemente hoy no lo voten? Por eso me gustaría que se analice nuevamente y se reconsidere el planteo de mi amigo y concejal Mauricio de Alessandro y compañero de bancada, de tomarnos unos días, hacer una entrevista con el candidato y luego votarlo. Y aceptar la votación que nos toque. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Iparraguirre. Gracias, señor presidente. Perdón, pero creo que está todo dicho. Simplemente quería aclarar dos cositas. Ya lo dijo el concejal Llano, no estamos haciendo una acusación, no estamos haciendo una denuncia. La denuncia la haríamos en otro lado. No estamos sosteniendo, no estamos afirmando que hay cosas oscuras.
Nos estamos haciendo una pregunta a partir del momento en el que se clausura la posibilidad de discutir si uno de los dos síndicos del sector público pudiera ser a propuesta de la oposición para ser convalidado en el Consejo Deliberante, para agregar más ojos o diversidad de ojos de los que cumplen el rol de síndico, y como ese debate está clausurado, decimos, ¿qué esconde Luque? Lo estamos acusando. Ahora, sí, y lo que quería aclarar fundamentalmente era esto que voy a decir, acuerdo absolutamente con el tronco, digamos, de la estructura, el argumento principal de la postura esgrimida por el presidente del bloque Cambiemos, concejal Civalieri. Estoy absolutamente de acuerdo cuando dice que el verdadero debate acá no es solamente la designación del síndico, sino una mirada crítica al funcionamiento de la empresa. Exactamente. Por eso, cuando el UNGI echa un síndico y abre esta posibilidad, es que a nosotros, y logramos coincidir, como dije, 3 bloques diversos de la oposición, dijimos, hace falta un síndico propuesto por la oposición. Porque para nosotros el verdadero problema no es Javier López. El verdadero problema es la mirada crítica que tenemos del funcionamiento de la empresa. A ver, es hasta de sentido común. Si para nosotros la empresa no estuviese en deuda con los tandilenses respecto de cómo blanquea lo que hace y lo que deja de hacer, las decisiones que toma y la defensa del interés de ese conjunto complejo de tandilenses, no se nos hubiese siquiera cruzado por la cabeza que un síndico sea propuesto por la oposición. Es por eso todo este debate, la idea, las reuniones que tuvimos, la conferencia de prensa y todo lo que se ha discutido hoy. Porque tenemos una mirada crítica, precisamente. Nada más, gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Marcela Bairo. Sí, gracias, señor presidente. Más que nada para decir que justamente la renuncia del síndico anterior y la designación del nuevo síndico pasó por la Comisión de Interpretación y, como bien lo aclaró el presidente del bloque, Mario Civalieri, y si yo no estuve presidiendo otra comisión, en realidad jamás se solicitó que asistiera el síndico para conocerle la cara. Si no, vamos a tener que hacer o propinar una modificación del reglamento interno para dejar constancia de qué es lo que se solicita y qué no. Si bien es cierto que el concejal Marcos Nicolini solicitó quizá más tiempo para llegar a consensos, no se solicitó y por eso no se dejó constancia en ningún acta ni ninguna solapa de expediente de la solicitud de que viniera a la comisión el nuevo síndico propuesto. Gracias, señor presidente. Concejal Nilda Fernández. No, simplemente para, si no hay más pedido de palabra, apoyo la moción de mi compañero de bloque y solicito que se vote. Que pase a comisión. ¿Se vote qué? La moción concreta que hizo ya mi compañero votamos. de bloque. ¿Quieren que la votemos otra vez? No, ¿Me gusta perder votaciones? La moción concreta que hizo el concejal de Alessandro de que pase a comisión. Ya la votamos. Ah, perdón. ¿Querés perder 2 veces? No, quiero que se vote una sola, perdón. Me equivoqué, pido disculpas, me equivoqué. Es bueno reconocer los errores, pido disculpas, me equivoqué. Cuando busquen consenso no se olviden del presidente. Someto a votación quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. ¿Qué? Someto a votación quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por mayoría. Asunto... ¿Esto anda? 538. Es un proyecto de ordenanza, le damos lectura por secretaría. Artículo primero. Modifíquese el artículo primero de la ordenanza municipal número 12.117 con fecha del 25 de noviembre de 2010, el cual contiene el listado de titulares del Plan Federal 139 viviendas, contemplando el siguiente cambio. Casa número 47, apellido y nombre, Pollack, Andrea Lorena, documento 26.631.246. Nomenclatura catastral, circunscripción 1, sección E, manzana 154M, parcela 16.
Artículo segundo, notifíquese del cambio operado en el artículo primero a la Secretaría de Economía y Administración, Dirección de Rentas y Finanzas, y a la Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Social, Unidad de Tierra y Vivienda. Artículo tercero, de forma. Está a consideración de las señoras y señores concejales. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 542 es un costo cubierto y acordamos ayer en la labor parlamentaria obviar la lectura si pasamos directamente a su tratamiento. Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 543 del 2018 es un proyecto de ordenanza que le vamos a dar lectura por prosecretaría. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de ejercicios futuros en concepto de subsidio para finalizar la locación que surge del contrato suscripto entre la señora Battaglini Jessica Paola, documento nacional de identidad 36.615.333, y el señor Sergio Iván Bosco, documento nacional de identidad 20.440.634, en su carácter de curador oficial del Departamento Judicial de Azul por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2019. Ello en el marco de lo dispuesto por el artículo número 275 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma. Está a consideración. Sin ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asuntos 547 del 2018. Es un proyecto de resolución que vamos a dar lectura. Artículo primero. Destacar los trabajos Los Chicos Podemos Ayudar, de segundo grado del Colegio San Ignacio, y Ajústate a la Vida, de las alumnas Aixa Quevedo y Pía Cuadrillo, de la Escuela Agrotécnica Ramón Santamarina, presentados en la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología 2018, organizada por la Dirección General de Cultura y Educación. Artículo segundo. Distinguir a los alumnos autores de ambos proyectos, como así también al equipo docente en cada caso, con el presente de estilo que para consideraciones similares efectúa este cuerpo deliberativo. Artículo tercero, de forma. Está a consideración. Tiene la palabra la concejal Melisa Greco. Señor presidente, para hacer una anotación al dictamen de la comisión, habíamos acordado agregar a una de las alumnas, Brenda Marioni, que creo que en el dictamen no quedó incorporado. ¿Cómo es el nombre de Brenda? Está por ahí. ¿Brenda Marioni está? Sí, lo consideramos. Listo. Bien. Y Pía Cuadrio. Perfecto. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Nilda Fernández. En labor parlamentaria se pidió que se rehiciera la ordenanza de la distinción precisamente porque faltaban dos nombres. Concejal Nora Polich. Sí, gracias, señor presidente. Sí, habíamos pedido una incorporación porque en el listado de los alumnos que habían participado, justo el día que se hizo la feria, esta alumna no había participado porque estaba enferma. No había sido elevado por los directivos del colegio, por eso pedimos su incorporación. En base a este reconocimiento, son 3 alumnas de granja en uno de los proyectos y el otro es un proyecto de el Colegio San Ignacio de primaria de segundo grado de primaria. Esta sesión comenzó con una intervención acerca de seguridad vial, pedir la emergencia vial en el partido de Tandil, que será considerada por las comisiones que corresponden. No es la primera vez y no hace mucho tiempo también hice alusión a algún tema de el correcto comportamiento de peatones,
de automovilistas, digo, de cada uno de quienes transitan por la vía pública en beneficio del resguardo de la vida. Y creo que ninguna iniciativa deja de abundar en este sentido, por más que se hagan pocas o muchas reuniones. Digo, la conducta personal tiene que ser valorada permanentemente en esta cuestión de la docencia. Seguramente hay mucho por hacer como municipio, pero también hay mucho por hacer como sociedad civil, de quienes transitamos, de quienes conducimos, de quienes nos hemos relajado en el respeto al otro. Y la verdad que este proyecto se funda en haber participado, en haber ido a recorrer la Feria de Ciencias de este año, y en ese sentido hablo de que a veces la articulación de las voluntades personales hacen que todos sumen a la conciencia general. Cuando entré a la feria, que estaba acá en la escuela normal, me detuve porque la verdad que me llamó poderosamente la atención la intervención que estas adolescentes, además de que su stand era llamativo en cuanto a información, era llamativa la actitud que estaban teniendo en debate con otro adolescente. A veces uno, por estar muy ensimismado de algunas cosas, no presta la debida atención a los detalles. A mí me gusta prestar atención a los detalles y la verdad que me llamó poderosamente la atención porque estaban en un debate profundo y era lindo ver dos adolescentes debatiendo, una explicándole cuál era la importancia del uso del casco y el otro aludiendo a por qué a él le parecía que no. Y las argumentaciones que se esgrimían de uno y otro lado, la verdad que eran muy ricas. Entonces me parece que el haber empezado hoy una sesión donde coincido en lo negro del panorama, a nadie nos gusta ver estrellas amarillas. Lamentablemente nos concientizamos o somos coyunturales cuando hay casos que trascienden unos más que otros. No sé por qué cuestión de la sociedad, de que algunos logran una empatía distinta y otros no. Lamentablemente, todos son vidas humanas, pero también lamentablemente debemos decir y tenemos que ser conscientes que más allá de la empatía que nos cause, todos son productos de algún incumplimiento, de uno, de dos, y es antipático decirlo, es muy antipático, pero hay incumplimientos. Hoy escuchamos decir que se hicieron 6.000 infracciones por no poner la tarjeta. Algunos dicen que es por recaudar. ¿Por qué no pensamos que hay 6.000 incumplimientos de una norma vigente? ¿Por qué no pensamos que los semáforos que hoy estábamos hablando de la calle Larrea, que ponemos, que no ponemos, los están pasando en rojo? Se pasan los semáforos en rojo. Norma que nos enseñan hasta como una limitante de trato social en el jardín. ¿A quién nos enseñaron? Bueno, yo quizás jardín no tuve porque no era obligatorio en ese momento. Me acuerdo que me iba con la maestra a un jardincito cerca de mi casa porque quería ir a jugar. Y después, como no tenía jardín cerca, no me mandaron. Fui directamente a primer grado. ¿A quién en el jardín no le enseñaron que un limitante era el rojo, el verde y el amarillo? Pero no únicamente para la educación vial. El limitante rojo, verde y amarillo es para la vida. Donde está en rojo no pasás, y si está en rojo es porque algo dice que está en rojo, y quizás lo que dice que está en rojo es que el otro está teniendo derecho de paso. Este relajamiento de las conductas sociales que han hecho que no se respete al otro, al que tenemos al lado, hace que hoy por ahí, en lo mínimo que hoy uno puede aportar, creo que podemos aportar mucho más en este debate, se pueda reconocer
en esa supuesta generación perdida, que hoy se aludió, a quienes hoy siguen sembrando la conciencia social. Estas chicas estaban haciendo docencia con sus pares, y quizás las rescato porque son las más grandes, pero también no podemos dejar de señalar, después no tuve oportunidad, pero sí, no ese día, pero después sí, los chicos del Colegio San Ignacio, la experiencia que hicieron en segundo grado del primario es detectar que en su colegio había un problema. Diagnosticaron un problema y era que en la puerta de su colegio se incumplían las normas de tránsito. Chicos de segundo grado estamos hablando, 8, 9 años. Fueron inspectores de tránsito para fiscalizar la conducta de sus propios padres en la puerta de la escuela. Labraron infracciones. Quizás también tendremos que estar pensando que cada actor social empiece a labrar infracciones cuando le corresponde. Obviamente recibirá un improperio del otro lado, porque cuando uno está diciendo estás haciendo algo mal, se contesta con violencia. Y esto lo ato a algunos hechos también de público y notorio conocimiento del último tiempo del ejercicio de la violencia en contra de los agentes de tránsito. Y quisiera recordar que los agentes de tránsito son nombrados para el cumplimiento de una tarea particular, antipática, La verdad yo no sé si estaría en condiciones de que me estén, y lo voy a decir, puteando todo el día. Pero tenemos una capacidad para buscar excusas en los incumplimientos. Siempre bajamos a la farmacia 2 minutos, siempre nos duele el pie, se moja el nene en la puerta de la escuela, estaciona en doble mano. Viene el inspector y cuando te quiere llamar la atención, es un facho, es esto, es el otro. A ver, para esos mecanismos existe el reclamo, no la violencia. En este sentido me parece que es totalmente repudiable que cada vez que un inspector de tránsito quiere hacer cumplir la norma, que para eso se le paga su sueldo, se los violente, de palabra o han ido a lo efectivo. Y si en realidad el inspector de tránsito está incumpliendo con su rol, tampoco creo que sea la violencia el método en el cual puede corregir. Por eso, y por mucho de lo que escuchamos acá, me parece que estas experiencias son rescatables, porque no se dan por vencidos y nos dan un ejemplo a todos. Estos chicos son los que tienen padres. Estas chicas son las que le enseñaban a un par y a otros pares que estaban dando vuelta que el casco les salva la vida. Y en caso de tener un accidente sin el casco, también todos los contribuyentes de Tandil estamos aportando para que su vida se salve. Con lo que, en esta cuestión de respeto también, el mínimo respeto al otro que está aportando para que vos, si incumpliste, puedas vivir. En función de esto y de rescatar estas dos experiencias, me parece que también abundan en lo que hoy se planteó y que va a ser analizado. Y en esta cuestión de conciencia, hoy también nos acercaron a alguna otra iniciativa particular, pero me parece que somos personas adultas que debemos abundar en esta cuestión porque me tocó estar en alguna presencia de una estrella amarilla y coincido con lo que decía el señor Larrauro en la banca 21, es muy doloroso. Y no era un familiar mío, no era cercano a mí, pero me parece que donde estamos perdiendo la capacidad de empatía de poder mirar al piso, si muchos miraran el piso cuando transitas por las calles de Tandil y se encontraran con una estrella amarilla, por ahí lograrían un poquito más de conciencia. Es solamente esto, me parece que en este proyecto también se puede ser el resultante de disparadores para sentarnos a hablar qué es lo que podemos hacer para sobreabundar en la conciencia de la gente. Sé que hay esfuerzos personales en cuanto a
a visitas a las escuelas, esfuerzos personales de ir, no solo de empleados municipales, los inspectores predispuestos a ir a estas charlas con adolescentes. Algunos pueden parecerle insuficientes, yo creo que 20, 30, 40, 100, multipliquemos acciones y vamos a poder llegar a toda la ciudad. Pero que toda esa concientización que uno hace no llegue el momento de tomar un automóvil y que sea un arma de fuego, ni subirnos a una moto y no tener casco, ni pasar en rojo. Digo, cuando pasa la edad de la concientización, somos los conductores, somos los peatones que incumplimos. O sea que me parece que esto es algo que la sociedad tiene que tomar como una deuda que está teniendo entre sí. El respeto a las normas viales lo único que va a hacer va a salvar vidas, y no es únicamente una responsabilidad del Estado, sino una responsabilidad del Estado y una responsabilidad de la sociedad civil. En función de esto me parece que el reconocimiento a estos chicos es justo y es necesario. Bien, con las incorporaciones de los nombres entonces que propuso la concejal Melisa Greco, voy a someter a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. El asunto 548 del 2018 es un proyecto de resolución que fue presentado por el bloque UCR. Ayer en labor parlamentaria había otro proyecto de similares características presentado por el bloque de Unidad Ciudadana de la concejal María Eugenia Paumé, y acordamos, antes de entrar a este recinto, una redacción en común para que quede unificado el proyecto, y lo vamos a tratar en ese sentido. Dice, artículo primero: solicitar a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación el tratamiento de la ley con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre extinción de dominio y repatriación de bienes, que se tramita por expediente CD número 31 del 2016, con los agregados y supresiones que considere pertinente esa honorable Cámara. Artículo segundo: comunicar la presente a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Artículo tercero: elevar copia de la presente a los honorables consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires con el objeto de expresarse en el mismo sentido. Artículo cuarto: de forma. Lo pongo a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo pasan a comisión. Asuntos elevados por concejales pasan todos a comisión. Asuntos elevados por particulares. Asunto 553. Es una declaración de interés que habíamos acordado en labor parlamentaria obviar la lectura, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos de particulares pasan todos a comisión. Para tomar estado legislativo, entonces, tenemos los asuntos 769 del 2017, 490 del 2018, 495, 521, 527, todos del 2018. Tiene la palabra la concejal María Eugenia Paumé. Sí, señor presidente, tal como lo habíamos hablado ya en labor parlamentaria, desde nuestro bloque íbamos a pedir, a solicitar que sea tratado sobre tablas dos asuntos. Uno, si se nos concedió tablas, bueno, aparentemente tendríamos que ver si esa palabra sigue en pie, que es la resolución en rechazo del decreto 686, que introduce cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, y el otro, que no tuve
la anuencia para ser tratado sobre tablas, pero reitero nuestra intención de que así sea. Es el reclamo al Gobierno Nacional por la transferencia del subsidio previsto en la Ley Nacional 25.054 para las asociaciones de bomberos voluntarios. Así que si consulto al presidente del bloque de Cambiemos y también, por supuesto, el bloque Integrar y Justicialista, si se mantiene la posibilidad de dar tratamiento sobre tablas del primero, el decreto de 686/2018, si no, por supuesto, haré igualmente uso de los 10 minutos que corresponden a fin de dar los argumentos para que se realice dicho tratamiento. Lo mismo voy a hacer con lo de los bomberos voluntarios, pero como aparentemente se me iba a conceder, hago esa consulta. ¿Cuál de los dos querés que tratemos primero? Me parece que por ahí... Pero, si quería vos mismo estás anticipando que en uno te anticiparon que te lo van a votar a favor y en el otro te anticiparon que te lo van a votar en contra. No, votar en contra no. Yo expresé lo que se me adelantó en el día de ayer, que se iba a conceder tablas por el del decreto 686, pero que no sobre el de los bomberos voluntarios. Pero hoy a la mañana tuve un diálogo con el presidente del bloque de Cambiemos y dado que la extensión de esta sesión no he podido consultárselo, por ahí si se da tablas de los bomberos voluntarios, iniciaría con ese que me parece que es el que consistiría en menos rispideces entre los bloques. Tiene la palabra la concejal Nora Polich. Gracias, señor presidente. Lo acordamos con el presidente del bloque, por eso le contesto yo a la concejal Poumé con el tema particular de bomberos. Ya hace 15 días que hay alguna cuestión dando vueltas sobre este tema. Hubo avances de averiguaciones. En realidad lo que pedimos es que quede en comisión para alguna confirmación. En realidad hay dos subsidios que se reciben, hay dos tipos de subsidios, uno provincial y uno nacional. Por eso no sabemos a cuál de los dos se refiere. ¿Qué pasa? Necesitamos la verificación por ahí de alguna cuestión, por eso estamos solicitando que quede en comisión. La disyuntiva surgió en cuanto a un subsidio nacional por una cuestión de que se han extremado las medidas para la rendición de los subsidios otorgados para poder otorgar alguno nuevo. En función de eso, la Dirección Nacional elaboró un listado de quienes estaban en condiciones de percibirlo y la Delegación de Bomberos Voluntarios de Vela está en el listado en condiciones, con lo que presumimos que ha entregado la documentación en regla, en tiempo y forma. Esa es una de las cuestiones. Lo otro que se ha generado, y no es solo con la Delegación de Bomberos de Vela, sino en toda la provincia, es una disyuntiva con un decreto del Gobierno Nacional que establece montos que ya venían establecidos de antes y lo que las entidades entendían debían percibir. Con lo que aquí hay una cuestión de interpretación de números que queremos corroborar, y lo que hemos hablado en el bloque es que en caso de poder confirmar toda la documentación y cuál es la diferencia, hacer los niveles de reclamo correspondientes a través de la resolución que se elevó o algún otro canal que pueda ayudar a que desde la delegación de bomberos de Vela perciban lo que corresponde. Pero solamente es en función de verificar la documentación y la situación, por lo cual le estamos solicitando que tenga el gesto de dejarlo en comisión y tendremos la prioridad para tratarlo en las comisiones en lo que resta de la semana. Tiene la palabra la concejal Poumé. Bueno, no, realmente voy a solicitar el tratamiento sobre tablas porque di mi palabra con los bomberos voluntarios de Vela, ya que esto se está tratado en la totalidad de los consejos deliberantes en cuyos distritos hay algún cuartel de bomberos voluntarios.
quiero decir que me gustaría si se pudiese leer la parte resolutiva, sería importante para mí, para que se pueda encuadrar cuál es el requerimiento que se está haciendo en este caso al Gobierno Nacional.